Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar con TV Más y muchas gracias por acompañarnos en Diálogos con Marta. Hoy vamos a hablar acerca del cáncer de mama, así que señoras pongan muchísima atención porque, bueno, pues es básica, es determinante la detección precoz. Y bueno, le platico que en Veracruz todos los días muere una mujer a causa de este cáncer. Un aproximado de un 35% de todos los cánceres femeninos predomina pues precisamente en el cáncer de mama, y en los países en vías de desarrollo un 69% termina en defunción o en muerte, cosa que no ocurre en los países desarrollados. Para hablar de este tema me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Óscar Villa Cepeda. Él es cirujano oncólogo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y al doctor Fernando Cristian, oncólogo del SECAM. Bienvenidos los dos. Y bueno, doctor, pues yo quiero comenzar con usted preguntándole por qué el cáncer de mama va pues en ascendencia y no va a la baja. Bien, la pregunta es muy importante. Necesitamos considerar varios factores. El primero, somos más, cada vez somos más, pues más mexicanos o más veracruzanos también. En segundo lugar, estamos adoptando patrones de vida copiados de naciones en desarrollo, cuya frecuencia también de cáncer de mama es muy alta. Por ejemplo, pues nuestro vecino Estados Unidos, pues lo tenemos junto. Entonces, la influencia cultural es muy grande. En tercer lugar, afortunadamente, ya la disponibilidad de un diagnóstico es más accesible a la población. En cuarto lugar, pues la gente pues, en general, pues ya se atiende más, hay más posibilidad también de detección. Entonces, obviamente el número de casos va a aumentar. Y bueno, finalmente hay siempre patologías que se presentan más que otras. ¿Por qué, doctor, precisamente el cáncer de mama en países en desarrollo como México termina en más defunciones que en países desarrollados como Estados Unidos? Así es, bueno, es bien sabido la idiosincrasia del mexicano, que muchas veces desafortunadamente dejamos las cosas al final. Hemos visto ya a lo largo de los años en oncología que los pacientes en México llegan en etapas mucho más avanzadas, no acuden a las medidas o a las campañas de prevención o de diagnóstico, y por tanto el mismo se hace de una manera más tardía y el paciente recibe atención pues en etapas muchísimo más avanzadas y se hace mucho más complejo su tratamiento en esas etapas, ¿no? Claro, por supuesto. Doctor, la genética tiene mucho que ver. Hay factores, por ejemplo, hormonales. Si la mujer tuvo su primera menstruación antes de los 11 años, si se desarrolló en edades tempranas, ¿eso tiene que ver para que pueda desarrollar, o sea, candidata a desarrollar cáncer de mama? Por supuesto. Es bien sabido que nuestro código genético, es decir, todos los genes, digamos, como cuando dicen del colesterol, el bueno y el malo, también tenemos genes buenos y genes malos. Los genes malos tienen sus contragenes, o sea, los que detienen su actividad, hacen que no se expresen bien. Pero bueno, sin embargo, cuando hay familias donde hay uno o más o casos de estos problemas de mama, desde luego que esa información se va transmitiendo de madres a hijas. Entonces el riesgo aumenta muchísimo por esos genes que en algún momento se van a expresar. La otra era la primera menstruación antes de los 11 años. Eso se llama, miren, hay un grupo de sustancias que la misma mujer, el hombre también los forma, pero en cantidades muy pequeñas, que se llaman estrógenos. Entonces, durante la primera fase del ciclo, estos estrógenos aumentan su concentración. Una de las características de estas moléculas que son hormonas es aumentar el crecimiento de las células, las ponen a dividirse muy rápido, por eso el endometrio se hace más grueso, para eso son estas hormonas. Entonces, cualquier mujer que esté expuesta de cualquier manera, las mujeres cuando su menstruación que sea temprana, o bien su menopausia que sea tardía, después de los 45 o 40, 45 años, ese tiempo de exposición a estas sustancias que se llaman estrógenos hace que diversos tejidos se multipliquen y crezcan. Desde luego el primero pues es el endometrio, cada mes, pero también el tejido mamario responde a estas sustancias. Claro. Entonces crecen.
La mayoría de las evidencias de este crecimiento se dan en las mujeres que tienen los famosos quistes o el fibroadenoma. Pero también, bajo otras circunstancias, además de esta, puede aparecer una célula maligna y presentarse un cáncer como parte del estímulo de esta sustancia. Doctor, ¿cuáles son las causas del cáncer de mama? Hay unas que son variables, otras que no lo son. Así es. Bueno, en general podemos clasificar a las causas. No es una causa directa, no hay algo que nos origine, o sea, un antecedente directo de un cáncer de mama, pero podemos clasificarlas en dos, como factores modificables y como factores no modificables. Dentro de los no modificables, pues ya lo platicaba el doctor, la carga genética, la raza, también, por ejemplo, el hecho de ser mujer en sí, porque también hay cáncer de mama en hombres. Pero bueno, con una pequeñísima incidencia, es el 1%, ¿no? de los cánceres de mama se presentan en los hombres, pero por tanto el género femenino obviamente tiene una mayor predisposición al mismo. Y bueno, vienen los factores modificables, que son precisamente donde entra en juego toda esta campaña en los medios para que se realice una prevención de alguna manera, como pueden ser los buenos hábitos alimenticios, que precisamente ya platicábamos, que se están adoptando hábitos de países primermundistas, entre comillas, ¿no? que tienden a ingerir, tienen una ingesta de grasas mucho mayor, son pacientes que están en sobrepeso. Eso también es un factor de riesgo. Porque o sea, la grasa puede, digamos, que ser un factor determinante. Así es. De hecho, platicaba el doctor al respecto de los estrógenos, también tienen una gran síntesis en el tejido adiposo. En la grasa se sintetiza una gran cantidad de estrógenos y eso también genera una carga extra a la cantidad de estrógenos que se sintetizan en los ovarios. Entonces, eso tiene una gran importancia, el estilo de vida, el hecho de no hacer ejercicio. El cigarro el tabaco es una sustancia muy nociva que tiene en sí la descomposición. Al fumarlo libera una gran cantidad de sustancias nocivas que directamente pueden llevar a la célula a un cambio, a una modificación irreversible y que desencadene a su vez un cáncer. Mujeres que consumen alcohol regularmente, si es un estudio y hay una tendencia, ¿esto es real? Sí, así es. También, al igual, los tóxicos en general, el combinar tabaco y alcohol es finalmente la peor combinación, ¿no? ¿El café, doctor? Respecto a los estilos de vida. El café, realmente no hay una causa, no hay nada que lleve al café directamente como causa del cáncer de mama, ¿no? No hay algún estudio en particular que nos demuestra que el café es una sustancia que como tal nos puede llevar a presentar el cáncer de mama. Pero bueno, básicamente el no hacer ejercicio. No hacer ejercicio, fumar. Beber. Comer grasas. Así es. Y bueno, también yo creo que el estrés, doctor, es un factor determinante para el desarrollo de cualquier enfermedad y de cualquier tipo de cáncer. Así es. El principal efecto del estrés pues es sobre el metabolismo. Quizá alguien que está trabajando todo el día y no le da tiempo de comer, pero se va como que a los taquitos, pues comida grasosa, rápida, que pues no tiene calidad nutricional, esa es la palabra correcta. Entonces, finalmente, las células malignas se transforman porque hay sustancias químicas que provocan ese cambio y vienen desde afuera. Adentro hay cambios químicos, por supuesto, pero vienen de afuera también. Es muy importante pues hablar de la detección precoz. ¿El cáncer es curable? El cáncer es, bueno, hay muchas frases en el argot, ¿no? Que el cáncer es curable si se detecta a tiempo. A mí me gusta más el término control. Sí, el cáncer, una persona que tiene cáncer tiene mucho riesgo de volverlo a presentar, incluso en otra zona, en distinta localización, o repetir un mismo cáncer como en este caso de mama. Entonces el cáncer se controla y hablando de control es hablar de una supervivencia larga, de una persona que puede vivir muchos años, que puede tener una excelente calidad de vida y que el cáncer no tiene por qué matarlo. Exactamente, no tiene por qué ser un factor que haga que su vida sea diferente a partir del diagnóstico, pero claro que es controlable y sobre todo si se detecta en etapas más precoces.
que es Claro. finalmente el objetivo de todas estas campañas, ¿no? Sabemos que hay varios estadios en el cáncer. Así es. Digamos, ¿en qué etapa es curable el cáncer de mama? De entrada en la etapa 1. En la etapa Sí. 1. A mí sí me gusta utilizar el término curable porque en esas, si bien, como dice el doctor Villa, pues es un control de enfermedad, créame que muchas de las pacientes que se atienden no les vuelve a aparecer el cáncer. Entonces, al no volverse a aparecer, ya están curadas. El término curado podría ser relativo porque, bueno, siempre tiene que estar en vigilancia, porque en la vigilancia pues, se trata de detectar si es que va a aparecer de nuevo la enfermedad. Pero obviamente, conforme el tamaño o el estadio de la enfermedad aumenta, la posibilidad de curación va bajando. Entonces, de tal manera que en una etapa 1 las pacientes pueden tener una posibilidad de curación por arriba del 90%, que es pero muy excelente. Y en una etapa 2, bueno, puede bajar entre 65 y 75%, depende de muchas características, pero más o menos esos porcentajes. ¿Qué significa? Que estas pacientes, pues igual, aunque tengan una enfermedad pues, en etapa 2, puede no volver a aparecer con todos los tratamientos que hay disponibles afortunadamente en México y en Veracruz, en Jalapa en especial, tenemos disponibilidad de esos recursos terapéuticos. Y bueno, sí, por supuesto, pueden curarse las pacientes. Doctor, ¿cómo es la detección? Sabemos que es pues con un ultrasonido, después con una mastografía. ¿Son las dos únicas maneras de determinar el cáncer de mama? Bueno, principalmente es la autoexploración, que pues todas las mujeres deben de llevarla a cabo pues, a partir de alrededor de los 20 años. Tienen que conocerse a sí mismas, tienen que explorarse, de preferencia 10 días después de terminar el ciclo menstrual. Hay diferentes maneras de explorarse que, bueno, a fin de cuentas, tienen que ser mediante la observación y la palpación directa. Y bueno, se recomienda en algunas pacientes en alto riesgo, con tal vez familiares con antecedentes, familiares directos con antecedentes de cáncer de mama, realizar tal vez un ultrasonido. Los ultrasonidos se recomiendan en mujeres antes de los 40 años, cuando la mama es más densa. Y después de los 40, que ya entra de manera generalizada para todas las mujeres, la recomendación es una mastografía anual. ¿Y por qué después de los 40 la mastografía? Aquí cambia mucho en lo que respecta al estilo de la imagen. La mama, cuando es una mujer en etapa reproductiva, la mama es más densa. ¿Qué quiere decir esto? Que los conductos y los ductos que en sí transportan la leche se encuentran de una manera más densos o más concentrados. Entonces, en los estudios no se logran apreciar muy bien si se realiza una mastografía a esa edad. A partir de los 40 pierde carga hormonal, entonces se hace menos densa la mama y facilita a un radiólogo el interpretar o el lograr ver o visualizar nódulos muy pequeños en una mastografía. Es Claro. por eso que cambian los métodos diagnósticos dependiendo de la edad. Doctor, una mujer que nunca tuvo hijos, una mujer que no dio lactancia materna, digamos que tiene más probabilidades de tener cáncer de mama. Sí, sí las tiene. Era por lo que mencionábamos antes de lo que llamamos ventana estrogénica, o sea, estas sustancias que se liberan en el ciclo menstrual. Cuando hay lactancia, esta hormona no se libera. Se liberan otras pues para estimular la producción de la leche. Entonces, cesa la producción de estrógenos, cuando menos de manera muy importante. Entonces, bueno, si hay varios hijos, el tiempo en que esta exposición a los estrógenos se reduce. Y por supuesto que es un factor a favor. Doctor, ¿usted qué piensa de que, por ejemplo, los antitranspirantes, los desodorantes que usamos todas las mujeres pueden ocasionar cáncer de mama? Y la varilla del brasier también favorece a la producción de tumores, no de cáncer, pero sí de tumoraciones o de fibrosis. Tal vez hay muchos mitos alrededor de todo esto. Evidentemente que ya el contacto con muchos químicos, el efecto de la radiación, por ejemplo, directamente sobre los tejidos, puede originar un tumor, pero no está bien establecido, bien demostrado que los antitranspirantes o la varilla del brasier genere directamente un tumor o un cáncer, ¿no? De cualquier manera, pues son traumatismos directos sobre la glándula que pueden de alguna manera desencadenar o condicionar ya todos los factores de riesgo que tiene la paciente anteriormente y lo pueden llegar a desencadenar, ¿no? Ok, doctor, todos los seres humanos tenemos células cancerosas.
pero simplemente se desarrollan o no se desarrollan. Sí, es muy interesante y tienes razón. Sin embargo, el sistema inmunológico de cada uno de nosotros detecta una célula extraña. Es algo semejante como al padecimientos reumáticos, artritis reumatoide y eso, ese tipo de enfermedades, en que el organismo, nada más que ahí son células normales propias del paciente. En el caso del cáncer, bueno, sí, puede aparecer una célula, pero como es una célula o dos o tres, el sistema inmunológico funcionando normalmente las detecta y las elimina. Sin embargo, bueno, las células malignas también son como los teléfonos, son inteligentes. Entonces desarrollan sistemas para contrarrestar estos mecanismos. Afortunadamente, la gran mayoría de las veces no lo superan y se eliminan. Pero cuando no es así, bueno, pues aparece una estirpe de células malignas o varias estirpes, porque una célula, aunque sea maligna, puede dar origen a 2 células hijas, 4, 8, y alguna de estas de las descendencia puede también sufrir una mutación, aunque sea una célula maligna, y tener características y propiedades diferentes a la célula original, a la primera. Claro, yo creo que cuando dan pues un diagnóstico, tienes cáncer de mama, pues puede modificar la vida para siempre. Doctor, ¿me puede decir el aspecto psicológico, cómo influye a una persona con cáncer y cómo debe de ser manejado y tratado? Sí, así es. Bueno, se ha hablado mucho al respecto del entorno psicosocial de la paciente. Incluso ya en los últimos años se ha desarrollado personal o recurso humano específico para eso. Ya existe la psico-oncología como tal, ya son psicólogos entrenados en pacientes con cáncer, y que sobre todo está enfocado al entorno de la mujer, porque muchas veces, hablando o regresando un poco al tema del cáncer tratable, o sea, en el momento en que se hace el diagnóstico incluso está bien establecido y demostrado que las defensas incluso llegan a bajar en un porcentaje. Sin embargo, bueno, es importante el manejo psicosocial de la paciente, que exista el apoyo familiar, en que acudan con la paciente a los tratamientos, el estar siempre alentando a que los termine, porque muchas veces los tratamientos son bastante agresivos. Como tal, la enfermedad es agresiva, el tratamiento tiene que serlo así. Y bueno, muchas veces abandonan el tratamiento precisamente por algún aspecto emocional, ¿no? Entonces es muy importante el apoyo familiar y sobre todo que finalicen los tratamientos, porque ya hablábamos de que hay una alta tasa de control o de curabilidad, ¿no? Doctor, las formas para erradicar el cáncer en etapas tempranas, pues es la quimioterapia, la radio y por supuesto la operación. ¿Nos puede hablar un poco de esto y en qué casos se utiliza cada una? Sí, bien. Yo creo que la parte más importante de un tratamiento de este tipo es la cirugía, porque es la que va a permitir, en términos generales, en oncología hay que tratar un problema para erradicarlo de la manera más rápida posible. No todos los cánceres se operan, pero cuando puede ser así, en un tiempo corto... ¿No todos los cánceres de mama se operan? No todos. Pero bueno, vamos a hablar de cáncer de mama. Todas las etapas tempranas, ¿verdad?, que estamos hablando de lesiones menores las más tempranas son menores de 1 centímetro. De ahí, bueno, entre 1 y 5 centímetros, digámoslo así, que correspondería a una etapa 2. El principal tratamiento ahí es la cirugía, que es quitar el tumor y además quitar las vías por donde las células malignas pueden microscópicamente transportarse, que son las vías linfáticas. Esto significa que se tiene que hacer una exploración y disección de la axila del lado donde está la enfermedad de la paciente. ¿Por qué es el más importante? Porque en el menor tiempo, en un tiempo corto, que estamos hablando de horas, se le puede extirpar la evidencia macroscópica de enfermedad a la paciente. Las lesiones mayores de 5 centímetros no se operan. Primero hay que darles quimioterapia. ¿Sí? En el caso de las lesiones tempranas, se tiene que individualizar a las pacientes. Hay veces que, quizá la mayoría de las veces les da quimioterapia a las pacientes. Habrá un grupo de pacientes que no requieran quimioterapia, sino radiaciones, sobre todo pacientes ya de edad avanzada, donde la expresión los tumores también expresan receptores,
y se les da cierto grupo de medicamentos y que es suficiente, pues inclusive para controlar o curar la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre la quimioterapia y la radiación? Bueno, la diferencia es que en sí la quimioterapia pues son fármacos que se administran de manera intravenosa, o en algunas ocasiones son fármacos que son por vía oral. Y bueno, la radiación es directamente de un aparato que por sí mismo es una fuente de radiación que se da sobre el lecho o sobre los tejidos a tratar. Okay. Entonces ahí sirve la diferencia. Doctor Villa, usted es cirujano y bueno, también las implicaciones que tiene extirpar una mama completa, pues por supuesto que tiene pues un impacto, porque es pues como perder un brazo, una pierna, digo, no te limita tus funciones, pero psicológicamente también debe de afectar muchísimo. Así es. Precisamente por eso han evolucionado los tratamientos, incluso la cirugía, que a finales del siglo XIX, que fue cuando se implementó la cirugía por primera vez, eran cirugías muy radicales, muy extensas. Finalmente, ya en nuestros tiempos, la cirugía ha venido a menos, no nada más en el cáncer de mama, sino en los demás cánceres, sobre todo cabeza y cuello, o cánceres de extremidades o sarcomas, que a partir de 1980, con el inicio de la radioterapia, entonces se logra hacer un complemento al tratamiento. Viene la terapia multimodal, que le llamamos nosotros, que corresponde a la cirugía junto con la quimio, radio y la hormono. Entonces, ya siendo un tratamiento más integral, la cirugía ha venido evolucionando al punto en que se pueden hacer cirugías, inclusive combinar la oncología con la estética, claro, para que el impacto sea mucho menor en la paciente. Por Entonces, supuesto. se habla incluso de una fusión entre la cirugía plástica y la oncología, que se denomina cirugía oncoplástica y que está muy bien pues ya detallada. Incluso hay cursos ya internacionales de cirugía oncoplástica en donde pues los cirujanos aprendemos a realizar procedimientos mínimamente invasivos y que finalmente tienen, digámoslo así, la piedra angular del tratamiento, que es extirpar el tumor. Claro, bueno, pero también el asunto es quién lo puede pagar, ¿no? Porque supongo que pues cuesta mucho más que simplemente hacer la quimioterapia o retirar toda la mama. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, tenemos 4 minutos. Yo quiero que por favor, doctor, los dos brevemente me puedan decir, 3 minutos tenemos, nos puedan decir, y sobre todo insistirle a todas las amigas que nos están viendo acerca de la importancia de la detección temprana y qué estilos de vida debemos de adquirir para pues tener una vida sana. Pues lo más importante, los dos casos más importantes son una dieta sana y un modo de vida sano. Que esto para cualquier enfermedad puede influir en la prevención. Claro. No lo podrá prevenir al 100%, pero créanme que lo modifica y bien, muy, muy claro. Y, por favor, nosotros, bueno, nos dedicamos a esto. Sabemos que hay muchas pacientes, pero nos gustaría que nos llegaran etapas más tempranas, que se atendieran, porque se puede curar. Por supuesto. Se puede curar. Doctor Villa. Así es, y bueno, también hacer mucho hincapié en la autoexploración, que se conozcan, que no tengan miedo de tocarse, porque sucede, aunque estamos en el siglo XXI, ocurre que tienen miedo de tocarse, tienen que conocerse y así es mucho más fácil detectar nódulos o tumores muchísimo más pequeños, y sobre todo hacer énfasis que después de los 40 años una mastografía anual y claro, sirve para detectar lesiones aún más pequeñas e incluso aquellas que no se pueden palpar. ¿La fibrosis puede desencadenar en cáncer? No, de ninguna manera, no. De ninguna manera. Doctor, rápidamente usted pues trabaja usted en el SECAN y bueno, pues nos quería comentar sobre algunos eventos, una carrera. Sí, dos noticias muy importantes. La primera es que ya contamos con máquinas de última generación para tratamientos muy finos, diría yo, tanto para cervix, para cuello de la matriz, como para mama también, que es un acelerador lineal. Ese es otro tema, el de cervix se ha aumentado muchísimo. Así es. Y lo otro, bueno, promocionar pues que vamos a tener un congreso organizado por el hospital el día 27 de octubre y unas 3 semanas antes habrá una carrera también a beneficio pues sobre todo de estas acciones pues contra el cáncer, porque se nos viene octubre, que es el mes internacional pues de la
lucha contra el cáncer de mama. Así es. Pues yo les quiero agradecer por el gran trabajo que hacen para cuidar la salud de todas las mujeres. Y bueno, pues el hincapié, señoras, la autoexploración es básica y por supuesto los ultrasonidos antes de los 40, la mastografía después de los 40, 1 o 2 veces al año, su doctor le dirá, pero es básico y determinante, porque nosotros está poder pues salvar nuestras vidas. Muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros. Siga por favor con TV+. Continuamos con más.